noches. Para mí es más que un placer presentar este grupo que tendrá un podcast variopinto, porque vamos a hablar de salud, salud mental, salud estética, los resultados de la estética mal proporcionada y por supuesto también de qué hacer, y en esta parte me compete muchísimo a mí porque lo trabajo todos los días, qué hacer ante un accidente. Porque uno que no tiene ningún conocimiento pasa un accidente y uno hasta por ayudar quizás arriesga la vida de esa persona. Entonces aquí la doctora Adela nos va a explicar qué hacer, es esto, va del verbo aquí. ¿Qué hacer ante un accidente? Chicos, bienvenidos Adela, Agneris y Jonathan con este maravilloso tema que será una mezcolanza de salud, porque la salud comienza por acá y sigue por ahí María Seba. O como dirían los boricuas, por ahí para abajo. Adelante, chicos. Gracias, buenas noches a todos los oyentes que están con nosotros en esta noche. Bueno, todos buenas noches. Buenas noches para Mujeres. todos. Un placer estar con ustedes, Jonathan y Aneris. Muy buenas noches, esperamos que disfruten de esta charla. Puedo bien decir, este podcast que será muy saludable para cada uno de los oyentes esta noche. Bien, Jonathan, tú me dijiste que vas a hablar de la salud mental en los jóvenes, ¿cierto? Hemos visto que últimamente se ha desatado, aunque el mundo es por fiebre de temas. Todo es narcisismo, todo es autismo, aunque muchísimas veces usted, doctora, sabe que hay cosas que no son autismo, porque como es más fácil tirar un diagnóstico así, está ya autismo y ya salí de eso. No. Pero, aunque es muy famosa la salud mental, pero dentro de los profesionales de la salud mental, como en tu caso, que es en este término en psicología, dime dos cosas que han provocado la degradación o la afectación de la salud mental de las personas en esta temporada, en esta generación. En esta generación hay algo que influye bastante, que es lo que se le llama la tecnología. Si no movemos la silla, amor, influye más La todavía. tecnología ha sido un factor muy grande en cuanto a la salud mental de los jóvenes. También los utensilios de como vapor y la influencia en la sociedad a nivel actual, ya que las personas se están dejando influenciar muchas veces por el ambiente y el ambiente influye un 90% en lo que es nuestra conducta y nuestros actos en día, ya que nuestro ambiente puede afectar bastante la manera que pensamos, actuamos, ya que de ella se rige. No obstante, no es muy apto dar un diagnóstico como hacíamos la referencia, la doctora sabe, de que todo lleva un proceso de estudio, ya que no se puede dar un diagnóstico simplemente, ya que se le aplicó un test, se le hizo algunas preguntas, ya tenemos ciertamente lo que puede ser un diagnóstico, ya que todos los diagnósticos se rigen de pasos y reglas que se deben llevar a cabo, como cuáles son. Muy bien. Y hay pruebas, siguiendo ese tema, hay pruebas neurológicas que dan normal. Entonces, si dando normal, mi hijo no es autista porque todas las pruebas dan normal. Entonces, es por eso que concientizar a la madre de que está viviendo un proceso y muchas veces cuando no tenemos esos datos, la madre lo primero que dice, no, es que mi hijo no es autista porque sus pruebas neurológicas te dan bien y te dan normal. Entonces, eso es un factor muy importante para la población. Doctora, pudiese ser, y Jonathan como psicólogo, a ver, hay niños y vemos escenarios de niños que no es autismo, es malcriadeza. Sí. Exacto. Pero hay Que pruebas que... ahí se une lo psicológico, que yo adaptando, dándole hábitos nuevos, incluso cambiando la alimentación de ese Sí, claro. niño, porque le estoy dando cosas que le están inyectando la hiperactividad. El niño no tiene ningún trastorno de nada, es simplemente malcriado y mal alimentado.
Sí, es correcto. Entonces, ¿cómo una madre, a ambos les pregunto, cómo una madre que lamentablemente no tiene mucho conocimiento y como ya le dijeron en el colegio que es autista, cómo una madre puede confirmar, no autismo, cualquier trastorno? ¿Cómo una madre puede hacer en ese caso? Bueno, en primera instancia debería ser referido y llevado a un psicólogo de especialista en dicha información que se le da en el colegio, donde sea que se le dé. En segundo lugar, se hace una terapia sistemática para orientar a los padres cómo trabajar el niño, ya sea en la alimentación, cómo le hablan y cómo reciben lo que el niño le dice. Y la doctora puede seguir con el caso. Es correcto. Cuando ya hemos, lo primero es la madre. La madre debe, y más cuando tiene el dos padre, hijos. lógicamente. Bueno, exacto. Cuando ya, y más cuando hay hijos que ya han tenido, que no es primogesta, o sea, que no ha tenido, no es su primer hijo, ya puede no hacer una comparación per se, pero puede ver los cambios que tu hijo a los 7 años todavía no te dice las palabras con fluidez, que pudiera ser un trastorno del habla y dice, no, yo voy a buscar un foniatra porque él lo que tiene es dificultad y mi hermano habló a a los 10 años. Eso no es correcto. No, no. Es ver que tú estás enfrentando a una situación que muchas veces los padres nos negamos a ver. Muy bien, entonces cambiando drásticamente de tema, así como la gente tiene situación mental, esa situación mental, ese problema mental, esa decadencia en salud mental, se traspola a lo físico, Sí. lamentablemente. Y ahí vemos una lluvia de cirugías de gente buscando la perfección, buscando la aceptación, la valoración, encajar en un molde. Pero a veces no sale muy bien, que digamos. Ciertamente, así es. Ahí entramos en el ámbito estético realmente y entiendo que también eso va atado, como usted bien indica, maestra Ruth. Este, eso tiene mucho que ver con la autoestima también, porque no todo es extrapolar a lo físico, eso tiene que ver como con la inseguridad, porque no todo va relacionado a la salud, la parte estética. Pero sí se ven muchas malas prácticas en este aspecto, porque hay muchos médicos que tal vez no lo ejercen de manera consciente, de manera certificada, sobre todo, como se han visto ya muchos casos que han habido muchísimas pacientes que han colapsado por una mala práctica, sea de anestesia. Cuéntame consecuencias de una mala práctica. Vamos a citar algunas por acá y serían infecciones severas, por ejemplo, o neurosis por un uso de materiales no certificados, como también intervenciones hechas por personas, como ya había indicado anteriormente, sin licencia médica, que se ve mucho. Por ahí Nuria ha desfalcado a unos cuantos que nos vamos a reservar los nombres, pero esos son parte de las vivencias que se han percibido, sobre todo aquí en nuestro país. También hay clínicas que no han estado habilitadas en temas sanitarios adecuados para poder brindar la asistencia a ese tipo de procedimiento, claro está, que preserve la seguridad y la vida del paciente. Muy bien, entonces, cambiando drásticamente de tema y por ahí mismo, ya que tenemos, lamentablemente no vamos a decir epidemia porque no lo es, pero una tasa bastante elevada de cirugías plásticas en nuestro país, que viene, yo estoy de acuerdo con las cirugías, por supuesto que sí, siempre y cuando sea un tema de salud y un tema que porque a mí me dio la gana, más me explico, que no sea por llenarle los ojos a Adela, sino porque, vamos a ser honestos, si hay ciertas cosas femeninas que después de ciertas paridas dicen, vengo ahora. Entonces yo creo en el ministerio levantando los caídos. Yo creo en eso. No, pero también, excusa, lo que pasa es que también existe lo que se llama dismorfia corporal, Exacto. donde la paciente o la usuaria de la cirugía se ve de una forma en el espejo, Sí. pero realmente su apariencia es normal y vuelve al quirófano y vuelve al quirófano. A nosotros los médicos nos dicen que mientras más conocemos el quirófano, mucho más miedo le tenemos, pero le tenemos el miedo porque sabemos el riesgo que conlleva entre una cirugía y otra.
Para hacer un aporte sobre eso también, lo que pasa es que hay algunas personas que luego de salir del cirujano aún no se ha adaptado nuevamente a su físico. No, que dicen, yo vengo el año que viene. O sea, Sí. están en la casa de reposo y dice, yo vuelvo el año que viene. Porque eso genera una adicción. Sí, claro. Pero en más que algunos adicción, pacientes. yo diría que es dimorfia corporal. O sea, no aceptarte como lo que tú pediste que te hicieran. O ama el cuerpo de Thalía y tú no tienes el molde La de Thalía. estructura. La No, y estructura de simplemente Thalía. también sería bueno hacer lo que es una ayuda psicológica, ya que la persona inmediatamente sale del Debería, cirujano, es lo primero. debe pasar a un psicólogo para que el psicólogo pueda tratar, porque hay problemas diferentes que llegan en cuanto a la cirugía, Sí. ya que comienzan a presentar problemas que mira cómo me veo, ya no me veo igual, o sea, y todo ese tipo de cosas pueden bajarle la autoestima. Y por supuesto, si yo me opero, mi marido no me va a dejar. Mire, mi hermana, aprenda una cosa. Que a Shakira la dejaron. A Jennifer López le son infieles y su marido la va a dejar por una gorda. Ya tú sabes. Créalo. No, y Sí. haciendo Gorda mal tramada. un paréntesis acá, porque es un tema realmente muy amplio, pero no sé si ustedes llevan vamos a decir, un historial en cuanto a ese tipo de cirugías y eventos. Esto era algo trendy, por ejemplo, en un momento. La persona que tenía la posibilidad de poder hacer una corrección en su cuerpo, que aumentarse un poco los glúteos, ahora mismo ya viene siendo como algo que eso está a la moda, básicamente. Ya la mujer que, algunas, no todas, pero hay muchas que se montan en esa ola, por decirlo así, que ya básicamente crean como un molde. Tú dirás, ves El a mismo cualquiera cuerpo. Sí, el mismo cuerpo Eso para realmente, todo. eso crea una expectativa como de morbo, vamos a decirlo así, en el hombre o ellas mismas para sentirse seguras, pero ya eso es básicamente como que si yo no me hago, ya yo no estoy como en la ola, porque yo entiendo que yo tengo que lucirme para que E para que me incluso se vean. busca el mismo médico, aunque Sí, Sí, haya recomendación de la que tenido ya está. 20 iatrogenias al día. Bien, entonces, una parte importantísima, evidentemente, es conocer todas las consecuencias que puede. Primero, ¿para qué yo me voy a hacer una cirugía y las consecuencias de ella? Pero consecuencias más de qué yo voy a hacer, y aquí cambio de tema, cuando yo estoy frente a un accidente. Imaginemos que vamos por la calle y sucede un accidente, o en mi caso, que trabajo en construcciones, sucede accidentes constantemente, de una forma u otra. ¿Qué hacer, doctora, frente a un accidente? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, se cree que se mueren por cirugía en este país, pero no. Siguiendo el tema, aquí se mueren más por accidentes de tránsito. Increíble. Sí, realmente. Somos casi los número 2 en Latinoamérica de muertes por accidentes de tránsito. Y realmente conocemos muy poco de accidentes de tránsito. Lo primero es mantener la calma. Lo primero. Aquí se Porque armó el juidero. aquí se armó el juidero, todo el mundo, pero no, señores, hay que mantener la calma porque si hay lesionados porque hay dos tipos de accidentes, en donde hay un accidente en donde no hay lesionados y solamente hay pérdida material, que el carro, pero los que van que es el conductor y Los pasajeros. y los pasajeros no están lesionados, se declara diferente. Lo primero es mantener la calma, luego ver que el escenario donde pasó el accidente no corre riesgo, porque si muchas veces pasa el accidente, pero si usted no mueve el lesionado, puede que el carro explote y usted no lo mueve al área y no limpia el área o haga una explosión o venga otro carro o choque, limpiar el área si usted puede o ayudar si hay lesionado. Otra cosa es, entonces luego es llamar el 911, que hay donde las personas, muchos se pierden. Primero comienzan a llamar el DGC. No, es mantener la calma, porque hay infartos que vienen directamente porque la persona está muy asustada, muy aturdida, muy impactada. Entonces es mantener la calma. También Y- haciendo un aporte sobre los accidentes de tránsito, las personas mayormente siempre andan bajo bebida alcohólica. No siempre, Eso no siempre, debería. No siempre. no No debería. debería. Hay Eso una es incidencia otro caso. importante, pero no debería. No No beba debería.
no Si va vas a conducir, no bebas. Luego, en Por caso, favor. como le iba diciendo, vamos a seguir el orden para poder explicar y que toda la teleaudiencia pueda entender y hacerlo aunque esté eufórico. Es que llamar al 911 si hay lesionado. En caso de no haber lesionado, usted llama a la DGC, que es la persona que le va a levantar el acta, y luego, si hay dos tipos de seguro en este país, que es, si usted lo paga, usted va a ir al centro automovilístico o va a ir a casa conductor. Eso lo dice detrás de su seguro. En caso de que usted pague eso, si no, usted va al quinto centenario y hace su levantamiento. Si no hay lesionado, hágalo antes de 48 horas, porque eso conlleva entonces un proceso diferente si lo hace después. Entonces ahí le van a dar soporte porque ahí hay un fiscal. Luego de usted tener esa acta de tránsito, ya usted tiene eso en caso de no haber lesionado. En caso de haber lesionado, como le dije, usted llama al 911 inmediatamente y hace el levantamiento del acta y lo especifica que hubo lesionado. Ese lesionado va a ir donde su médico tratante, que es que lo va a manejar, y luego entonces se dirige a lo que es el médico legista, en donde el médico legista le va a dar los parámetros, que es como llevar el acta de tránsito, tener cédula e identificación y testigo, que sería el acta de que hubo lesionado y de que usted está lesionado, porque el médico legista trabaja con el acta y con su certificación del médico tratante, porque el médico legista lo que hace es homologar la certificación y decir si es verdad o es mentira que hubo un lesionado. Bien, vamos a seguir la semana próxima en este tema que es sumamente importante y es muy amplio, porque no es tan fácil como, hay lesionado, no hay lesionado, porque incluso puede ser que haya, Entenderlo. exacto. Todavía cuando van y se encuentra el protagonista me dice, doctora, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, Es un tema. sí. Entonces ya debemos cerrar, ya ustedes tienen 17 minutos, casi 18. Entonces Pero es muy nos importante. vemos la semana que viene, porque ahora vienen sus compañeras con otro tema también muy interesante. Gracias, chicos, despídanse. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Esperemos que esta información le haya servido de utilidad. Muy bien, Jonathan. Muy buenas noches, espero que estén bien y que si van a manejar, por favor, no beban. Adela. Realmente es un tema se tendrían que hacer dos para poder concluir y nos despedimos. Pasen buenas noches. Muy Hasta bien, la bye próxima. bye.